Todos deben creer que ya, en presagio de esto, Nicosia y Famagusta se lamentan y claman contra su bestia que no discrepa de las otras. Canto vigésimo UANDO. Aquel que ilumina el mundo entero desciende de nuestro hemisferio, de tal modo que el día se extingue en todas partes, el cielo encendido antes por él solo, aparece súbitamente sembrado de luces, en las cuales se refleja una sola. Y aquel estado del cielo me vino a la imaginación, cuando la enseña del mundo y de sus jefes cerró su bendito pico. Porque brillando moxo más todos aquellos vivos resplandores, entonaron suaves cantos, que han desaparecido de mi memoria. Oh dulce amor, que bajo aquella riente luz te ocultas. Cuán ardiente me parecías en medio de aquellos efluvios sonoros, que solo respiran santos pensamientos. Después que las preciosas y brillantes joyas de que vi adornada la sexta estrella cesaron en sus cantos angélicos, me pareció oír el murmullo de un río que límpido desciende de roca en roca, mostrando la fecundidad de su elevado manantial. Y así como el sonido adquiere su forma en el cuello de la cítara, y en los orificios de la zampoña el soplo del que la toca, así también subió de improviso aquel murmullo por el cuello del águila, como si éste estuviese perforado. Produjóse allí una voz, que salió por su pico en forma de palabras, según las esperaba mi corazón, donde las escribí. Debes ahora mirar fijamente. Empezó a decir. Aquella parte de mí misma que en las águilas mortales contempla y soporta la luz del sol, porque entre los fuegos que componen mi figura, los que hacen centellear el ojo de mi cabeza tienen un grado de luz mayor que todos los demás. Aquel que, haciendo las veces de pupila, luce en medio, fue el cantor del Espíritu Santo, que transportó el arca de ciudad en ciudad. Ahora conoce el mérito de su canto en la parte que fue obra de su propia voluntad, por la remuneración que proporcionalmente ha recibido. De los 5 que forman el arco de mi ceja, el que está más próximo al pico consoló a la viuda de la pérdida de su hijo. Ahora conoce cuán caro cuesta no seguir a Cristo, por la experiencia que tiene de esta dulce vida y de la opuesta. El que le sigue en la parte superior de la circunferencia de que hablo, dilato su muerte para hacer verdadera penitencia. Ahora conoce que los eternos juicios de Dios son invariables, aunque una ferviente oración consiga ala abajo que suceda mañana lo que debería suceder hoy. El otro que sigue se hizo griego conmigo y con las leyes para ceder su puesto al pastor, guiado por una buena intención que produjo malos frutos. Ahora conoce que el mal resultado de su buena acción no le es nocivo, por más que haya sido causa de la destrucción del mundo. Aquel que ves en el declive del arco fue Guillermo, a quien llora la tierra que se lamenta de Carlos y Federico vivos. Ahora conoce el amor del cielo hacia un rey justo, y así lo manifiesta por el resplandor de que está rodeado. Quien creería en el mundo lleno de errores, que el troyano Rifeo fuera en este arco la quinta de las luces santas. Aunque su vista no penetre hasta el fondo de la divina gracia, demasiado conoce ahora lo que en ella no puede ver el mundo. Como la alondra que en el aire se cierne cantando, y después calla, contenta de la última melodía que la satisface, tal me pareció la imagen, satisfecha del eterno placer, por cuya voluntad todas las cosas son lo que son. Y aun cuando yo hiciese allí visibles mis dudas como el vidrio manifiesta por su transparencia el color de que se ha revestido su superficie, esas mismas dudas no me permitieron esperar la respuesta callando, sino que con su fuerza hicieron salir de mi boca estas palabras. ¿Qué cosas son esas? Comillas. Por lo cual conocí en los nuevos destellos que despedían aquellas almas dixosas la alegría que les causaba responder a mis preguntas. Después, con el ojo más inflamado, me respondió el bendito signo, para no tenerme por más tiempo entregado a mi asombro. Veo que crees estas cosas, porque yo las digo. Pero no comprendes cómo pueden ser,
de suerte que, aunque creídas, no por eso están menos ocultas. Tú haces como aquel que aprende a conocer las cosas por su nombre, pero que no puede ver su esencia, si otro no se la manifiesta. Regnam coelorum, cede a la violencia del ardiente deseo y de la viva esperanza, cuyos afectos vencen a la divina voluntad. Pero no a la manera que el hombre prevalece sobre el hombre, sino que la vencen porque quiere ser vencida. Y vencida, vence con su benignidad. Te causan asombro la primera y la quinta almas que forman el arco de la ceja, porque ves adornada con ellas la región de los ángeles. No salieron paganas de sus cuerpos, como crees, sino cristianas, teniendo fe viva, la una en los pies que debían ser crucificados, y la otra en los que ya lo habían sido. Una de ellas, saliendo del infierno donde nadie se convierte a Dios con buen deseo, volvió a habitar su cuerpo en recompensa de una viva esperanza. De una viva esperanza, que rogo fervientemente a Dios para resucitarla, a fin de que su voluntad pudiera ser movida. El alma gloriosa de que se habla, vuelta a su carne en que permaneció poco tiempo, creyó en aquel que podía ayudarla. Y al creer, se abrazó de tal modo en el fuego de un verdadero amor, que después de su segunda muerte fue digna de venir a participar de estos goces. La otra, merced a una gracia que emana de una fuente tan profunda, que no ha habido criatura cuya mirada pudiera penetrar hasta su manantial, cifró a la abajo todo su amor en la justicia. Por lo cual de gracia en gracia Dios abrió sus ojos a nuestra redención futura, y creyendo en ella, no soporto por más tiempo la fetidez del paganismo, reprendiendo por su causa a las gentes pervertidas. Aquellas 3 mujeres que viste junto a la rueda derecha del carro, le bautizaron más de 1000 años antes de que se instituyera el bautismo. Oh predestinación. Cuán remota está tu raíz de la vista de aquellos que no ven toda la causa primera. Y vosotros, mortales, sed circunspectos en vuestros juicios. Pues nosotros, que vemos a Dios, no conocemos aún todos sus elegidos. Y sin embargo, no es grata semejante ignorancia. Porque nuestra beatitud se perfecciona con este bien, y queremos lo que Dios quiere. Tal fue el suave remedio que me dio aquella imagen divina para aclarar mi vista. Y así como un buen tocador de cítara hace acompañamiento a un buen cantor con la vibración de las cuerdas, adquiriendo de este modo mayor atractivo el canto, así mientras hablaba, recuerdo que vi a los benditos resplandores agitar sus llamas al compás de las palabras, como los párpados que se mueven acordes y al mismo tiempo. Canto VIGESIMOPRIMERO ojos se habían fijado de nuevo en el rostro de mi dama, y el ánimo con ellos se había separado de todo otro objeto. Ella no sonreía. Pero si yo riese. Empezó a decirme. Te quedarías como Semele, cuando fue reducida a cenizas. Pues mi belleza, que, según has visto, brilla más cuanto más asciende por las gradas del eterno palacio, si no se moderase, resplandecería tanto, que tu fuerza mortal perecería ante su fulgor como la rama destrozada por el rayo. Nos hemos elevado al séptimo esplendor que, colocado bajo el pecho del ardiente león, difunde ahora sobre la tierra sus rayos mezclados con el fuerte influjo de aquel. Fija la mente en pos de tus miradas, y haz de tus ojos un espejo para la imagen que se te aparecerá en este espejo. Quien supiese cuán dulcemente se recreaba mi vista en el semblante dixoso de Beatriz, cuando invitado por ella la dirigí hacia otro objeto, conocería lo grato que me sería obedecer a mi guía celestial, considerando que el placer de obedecerla contrabalanceaba al que yo sentía contemplándola. Dentro del cristal que, rodeando al mundo, lleva el nombre de su querido Señor, bajo cuyo imperio permaneció muerto todo mal, vi una escala del color del oro en que se refleja un rayo de sol, y tan elevada, que mis ojos no podían seguirla.
Vi además bajar por sus escalones tantos resplandores, que pensé que todas las luces que brillaban en el cielo estaban esparcidas allí. Y así, como, por una costumbre natural, las cornejas se agitan reunidas al romper el día para dar calor a sus ateridas alas, y mientras se alejan algunas sin volver, otras regresan al punto de donde se remontaban, y otras revolotean sobre él, lo mismo me pareció que hacían aquellos fulgores que habían ido descendiendo hasta que se detuvieron en un escalón determinado. El que se quedó más cerca de nosotros empezó a resplandecer tanto que yo decía entre mí: conozco el amor que me anuncias. Pero aquella, de quien espero la orden para hablar o callar, permaneció inmóvil. Así es que, a pesar mío, hice bien en no preguntar nada. Por lo cual, ella, que leía en la vista de aquel que lo ve todo el deseo que yo ocultaba, me dijo: puedes manifestar tu ardiente anhelo. Entonces empecé de esta suerte. Mis méritos no me hacen digno de tu respuesta. Pero en nombre de aquella que me permite interrogarte, alma bienaventurada, que te ocultas en tu alegría, dame a conocer la causa que tanto te aproxima a mí, y dime por qué no se oye en esta esfera la dulce sinfonía del paraíso que tan devotamente resuena en las de abajo. Tu oído es tan débil como tu vista. Me contesto. Aquí no se canta por la misma razón que Beatriz no sonríe. He descendido tanto por las gradas de la escala santa, solo para recrearte con mis palabras y con la luz de que estoy revestida. No es un mayor afecto lo que me ha hecho más solicita. Pues en toda esta escala hay un amor tan ferviente y más que el mío, según te lo manifiestan los destellos de esas almas. Pero la alta caridad, que nos convierte en siervas atentas a la voluntad que rige al mundo, nos designa el sitio en que, según puedes ver, estamos colocadas. Bien veo, dije yo, oh sagrada lámpara, que un amor librera basta en esta corte para hacer lo que quiere la eterna providencia. Mas lo que me parece sumamente difícil de comprender es porque fuiste tú entre todas tus compañeras la destinada a este cargo. Aún no había pronunciado la última palabra, cuando la luz, haciendo un eje de su centro, giró con la rapidez de una rueda. Después me respondió la amorosa alma que estaba dentro de ella. La luz divina se fija en mí penetrando en la que me envuelve, y su virtud, unida a mi vista, me eleva tanto sobre mí misma, que veo la suma esencia de que aquella emana. De aquí proviene la alegría con que brillo. Porque a la claridad de mi visión junto la de la luz que me rodea. Pero el alma que más brilla en el cielo, el serafín que tiene más fijos los ojos en Dios no podrá satisfacer tus preguntas. Porque lo que deseas saber penetra tan profundamente en el abismo del decreto eterno que está muy apartado de toda vista creada. Y cuando vuelvas al mundo mortal, refiere lo que te digo, a fin de que nadie presuma llegar al fondo de tal arcano. La mente, que aquí es luz, en la tierra es humo. Considera, pues, cómo podrá comprender a la abajo lo que aquí no comprende, por más que el cielo la enaltezca. Sus palabras me contuvieron de tal modo, que abandoné la cuestión, y me limité a rogarle humildemente que me dijese quién era. Entre las dos costas de Italia, y no muy lejos de tu patria, se elevan unos peñascos, tanto que los truenos retumban a moxa menos altura. Aquellos peñascos forman una eminencia que se llama Catria, al pie de la cual hay un yermo consagrado únicamente al culto del verdadero Dios. Así empezó a hablar por tercera vez. Y continuando luego, añadió: de tal modo me dediqué allí al servicio de Dios, que solo con legumbres y zumo de olivas pasaba fácilmente fríos y calores, satisfecho con mis ideas contemplativas. Aquel claustro producía fértilmente para esta parte de los cielos, y ahora está tan vacío que será preciso que en breve lo sepa el mundo. En aquel sitio estuve yo, Pedro Damian.
y Pedro el pecador en la casa de Nuestra Señora, a orillas del Adriático. Escasa era ya mi vida mortal, cuando fui llamado y obligado a recibir aquel capelo que solo se transmite de malo a peor. Vinieron en otro tiempo Cefas y el vaso de elección del Espíritu Santo, flacos y descalzos, aceptando su alimento de cualquier mano. Ahora los modernos pastores quieren que de uno y otro lado los apoyen, tan pesados son. Y que les lleven en litera, y que vaya detrás quien les sostenga la cola. Cubren con sus mantos sus cabalgaduras, de suerte que van dos bestias bajo una sola piel. Oh paciencia de Dios, que tanto soportas. Al sonido de estas palabras, vi moxas llamas que bajaban girando de escalón en escalón, y a cada vuelta se hacían más bellas. Vinieron a detenerse alrededor de aquella luz, y prorrumpieron en un clamor tan alto que nada en el mundo puede asemejársele. Su estruendo me ensordeció de tal modo que no comprendí lo que dijeron. Canto VGESIMOSEGUNDOUDO de estupor me volví hacia mi guía, como un niño que se acoge siempre a quien le inspira más confianza. Y aquella, como la madre que socorre prontamente al hijo azorado y pálido con su voz consoladora, me dijo: ¿No sabes que estás en el cielo? ¿No sabes que todo el cielo es santo, y que lo que en él se hace procede de un buen celo? Si el grito que acabas de oír te ha conmovido tanto, ahora puedes pensar cómo te habría perturbado aquel suave cantico unido a mi sonrisa. Y si hubieras comprendido lo que se rogó al exhalar ese grito, conocerías la venganza que verás antes de tu muerte. La espada de aquí arriba no hiere nunca demasiado pronto, ni demasiado tarde, como suele parecerles a los que la esperan con temor o con deseo. Pero ahora vuélvete hacia otro lado, y verás moxos espíritus ilustres, si diriges tus miradas según te indico. Volví los ojos como ella quiso, y vi 100 pequeñas esferas, que se embellecían unas a otras con sus mutuos rayos. Yo estaba como aquel que reprime en sí el agudo estímulo del deseo, y no se aventura a preguntar, temiendo excederse, cuando la mayor y más brillante de aquellas perlas se adelanto para contentar mi curiosidad. Después oí en su interior: si vieses, como yo, la caridad que arde entre nosotros, habrías expresado ya tus deseos. Pero a fin de que, por demasiado esperar, no tardes en llegar al alto fin de tu viaje, contestaré al pensamiento que no te atreves a proferir. La cumbre de aquel monte en cuya falda esta casino fue frecuentada en otro tiempo por gentes engañadas y mal dispuestas. Yo soy el que llevo allí el nombre de aquel que enseño en la tierra la verdad que tanto nos enaltece. Y lució sobre mí tanta gracia, que aparte a las ciudades circunvecinas del limpio culto que sedujo al mundo. Esos otros fuegos fueron todos hombres contemplativos, abrazados en aquel ardor que hace nacer las flores y los frutos santos. Aquí están Macario y Romualdo. Aquí están mis hermanos, que se encerraron en el claustro y conservaron un corazón perseverante. Lo contesté. El afecto que demuestras hablando conmigo, y la benevolencia que veo y observo en todas vuestras luces, me inspiran la misma confianza que inspira el sol a la rosa cuando se abre tanto cuanto le es posible. Por eso te ruego, Padre, que si soy digno de tal merced, me concedas la gracia de ver tu imagen descubierta. Hermano, me respondió, tu elevado deseo se realizará en la última esfera, donde se realizan todos los otros y los míos, y donde todos son perfectos, maduros y enteros. En aquella sola esfera, todas sus partes permanecen inmóviles, porque no está en un sitio, ni gira entre dos polos, y nuestra escala llega hasta ella, lo que hace que la pierdas de vista. El patriarca Jacob la vio prolongarse hasta arriba, cuando se le apareció tan llena de ángeles. Pero ahora no retira nadie sus pies de la tierra para subirla, y mi regla solo sirve abajo para gastar papel.
Los muros que eran una abadía se han convertido en cavernas. Y las cogullas en sacos de mala harina. La más sordida usura no es tan contraria a la voluntad de Dios, como lo es el fruto de esas riquezas que tanto enloquecen el corazón de los monjes, porque todo lo que la Iglesia guarda pertenece a aquellos que piden por Dios, y no a los parientes o a otros más indignos. La carne de los mortales es tan flexible, que las buenas obras no duran el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la encina hasta la formación de la bellota. Pedro empezó su fecunda tarea sin oro ni plata. Yo con oraciones y con ayunos. Francisco basó su orden en la humildad. Y si atiendes al principio de cada orden, y consideras después a dónde han llegado, verás lo blanco cambiado en negro. Mas admiración causó en verdad ver al Jordan retrocediendo y al mar huir cuando Dios quiso que la causara ver remediados estos males. Así me dijo, y después se reunió a sus demás compañeros, que a su vez se reconcentraron, y como un torbellino se elevaron a lo alto. La dulce dama con un solo ademán me impulsó a subir tras ellos por aquella escala. Tanto fue lo que su virtud venció mi grave naturaleza. Y jamás aquí abajo, donde se sube y desciende naturalmente, hubo un movimiento tan rápido que pudiera igualar a mi vuelo. Así pueda volver, oh lector, a aquel piadoso reino triunfante, por el que lloro con frecuencia mis pecados golpeándome el pecho, como es cierto que vi el signo que sigue al Tauro, y me encontré en él en menos tiempo del que necesitarías para meter y sacar un dedo del fuego. Oh gloriosas estrellas. Oh luz llena de gran virtud, en la que reconozco todo mi ingenio cualquiera que ésta sea. Con vosotras nacía, y se ocultaba con vosotras aquel que es padre de toda vida mortal, cuando sentí por vez primera el aire toscano. Y cuando más tarde se me concedió la gracia de entrar en la alta rueda que os hace girar, me fue también permitido pasar por la región en donde estáis. A vosotras dirige ahora devotamente mi alma sus suspiros, para alcanzar la virtud necesaria en la difícil empresa que la atrae. Estás tan cerca de la última salvación. Empezó a decirme Beatriz, que debes tener los ojos claros y penetrantes. Así pues, antes de que llegues a ella, mira hacia abajo y contempla cuántos mundos he puesto bajo tus pies, a fin de que tu corazón se presente tan gozoso como pueda ante la triunfante multitud que alegre acude por esta bóveda etérea. Recorrí con la vista todas las 7 esferas, y vi a nuestro globo tan pequeño que me reí de su vil aspecto. Así es que apruebo como mejor parecer el de quien le tiene en poca estima. Pudiendo llamarse verdaderamente probo el que solo piensa en el otro mundo. Vi a la hija de Latona inflamada, sin aquella sombra que fue causa de que yo la creyera enrarecida y densa. Allí, oh Hiperión, pudieron soportar mis ojos la luz de tu hijo, y vi cómo se mueven próximas a él y en derredor suyo Maya y Dayan. Allí me apareció Júpiter atemperando a su padre y a su hijo. Allí distinguí con claridad sus frecuentes cambios de lugar, y todos los 7 planetas me manifestaron su magnitud, su velocidad, y la distancia a que respectivamente se encuentran colocados. Aquel pequeño punto que nos hace tan orgullosos se me apareció por completo desde las montañas a los mares, mientras que yo giraba con los eternos gemelos. Después fijé mis ojos en los hermosos ojos. Canto VIGESIMOTERCROOMOLAB que, habiendo reposado entre la predilecta enramada junto al nido de sus dulces hijuelos, durante la noche ocultadora de las cosas, y deseando ver tan caros objetos y hallar el sustento para nutrirlos,
cuyo penoso trabajo soporta placentera, se adelanta al día, y antes de rayar el alba sube a la cima del abierto follaje, y fijamente mira, esperando con ardoroso anhelo la salida del sol. Así estaba mi dama, en pie y atenta, vuelto el rostro hacia la región del cielo bajo la cual se muestra el sol menos presuroso. Y en tanto yo, viéndola suspensa y ansiosa, permanecí como el que anhelante querría otra cosa, pero se calma con la esperanza de obtenerla. Poco intervalo medio entre ambos momentos, es decir, entre el de mi expectativa y el de ver de un instante a otro iluminarse más el cielo. Y Beatriz dijo: He ahí la legión del triunfo de Cristo, y todo el fruto recogido de la rotación de estas esferas. Me pareció que ardía todo su semblante. Y tenía los ojos tan llenos de alegría, que debo seguir adelante sin más explicación. ¿Cuál en los plenilunios serenos? Trivia ríe entre las ninfas eternas, que iluminan el cielo por todas partes, así vi yo sobre millares de luces un sol, que las encendia todas, como hace el nuestro con las que vemos sobre nosotros. Y a través de su viva luz aparecía tan clara a mis ojos la divina substancia que no podían soportarla. Oh Beatriz, exclamé, guía dulce y querida. Ella me dijo: lo que te abisma es una virtud a la que nada resiste. Allí están la sabiduría y el poder que abrieron entre el cielo y la tierra las vías por tanto tiempo deseadas. Así como el fuego de la nube, dilatándose de modo que ésta no puede contenerlo, se escapa de ella, y, contra su naturaleza, se precipita hacia abajo, de igual suerte mi mente, engrandeciéndose más entre aquellas delicias, salió de sí misma, y no sabe recordar lo que fue de ella. Abre los ojos y mírame cuál soy. Has visto cosas que te han dado fuerza suficiente para sostener mi sonrisa. Yo estaba como aquel que conserva cierta reminiscencia de una visión olvidada, y que se esfuerza en vano por renovarla en su imaginación, cuando oí proferir estas palabras tan dignas de gratitud, que no se borrarán jamás del libro donde se consigna lo pasado. Si ahora resonasen todas aquellas lenguas que Polimnia y sus hermanas hicieron más pingües con su dulcísima lexe para venir en mi ayuda, no expresarían la milésima parte de la verdad, al pretender cantar tan santa sonrisa, y el resplandor que comunicaba a aquel santo rostro. Por lo mismo, al describir yo el paraíso, es forzoso que mi sagrado poema salte como un hombre que encuentra cortado su camino. Quien considere el peso del asunto y el hombro mortal que soporta la carga, no censurará el que éste tiemble bajo su gravedad. El derrotero que yende mi atrevida proa no es a propósito para una pequeña embarcación, ni para el nauta que quiera ahorrarse la fatiga. Porque te enamora mi faz de tal suerte, que no te vuelves hacia el hermoso jardín que florece bajo los rayos de Cristo. Allí está la rosa en que el Verbo divino encarnó. Y allí están los lirios por cuyo aroma se descubre el buen camino. Así dijo Beatriz, y yo, que estaba siempre pronto a seguir sus consejos, me lancé nuevamente a la batalla de mis débiles párpados. Y así como mis ojos, al abrigo de la sombra, han visto alguna vez un prado de flores iluminado por un rayo de sol que atravesaba por entre desgarrada nube, del mismo modo distinguí entonces una multitud de esplendores, iluminados desde arriba por ardientes rayos, sin ver el origen de donde estos fulgores procedían. Oh benigna virtud que así los iluminas. Sin duda te elevaste por dejar campo librera a mis ojos, que eran demasiado débiles para contemplarte. El nombre de la hermosa flor que invoco siempre, por mañana y tarde, concentro todo mi espíritu en la contemplación del mayor fuego. Y cuando mis dos ojos me representaron la belleza y la extensión de la fulgente estrella que vence arriba, como venció abajo, desde el interior del cielo descendió una llamarada, que tenía la forma de un círculo como una corona, y rodeó a la estrella girando en torno suyo.
La melodía que más dulcemente se deje oír en la tierra, y que más atraiga el ánimo, parecería una nube que desgarrada truena, comparada con el sonido de aquella lira de que estaba coronado el bello zafiro con que se engalana el más claro cielo. Yo soy el amor angélico, que giro difundiendo la sublime dixa, nacida del vientre que fue morada de nuestro deseo. Y giraré, Señora del cielo, mientras acompañas a tu Hijo, y hagas resplandeciente la suprema esfera en donde habitas. Así se dejaba oír la circular melodía, y todas las demás luces hacían resonar el nombre de María. El manto real de todas las esferas del mundo, que más se inflama y anima bajo el hálito y las perfecciones de Dios, tenía sobre nosotros tan distante la faz interna, que no me era posible distinguir su aspecto desde el sitio en que me encontraba. Por lo cual no tuvieron mis ojos la fuerza necesaria para seguir a la llama coronada, que se elevó en pos de su divina primogenitura. Y semejantes al niño que tiende los brazos hacia su madre después de haberse alimentado con su leche, movido del afecto que aún exteriormente se inflama, cada uno de aquellos fulgores se prolongó hacia arriba, patentizándome así el amor que profesaban a María. Después permanecieron ante mi vista cantando, Regina Coeli, tan dulcemente, que jamás ha huido de mí el placer que me causaron. Oh, cuánta es la abundancia que se encierra en aquellas arcas riquísimas por haber esparcido en la tierra buenas semillas. Allí viven y gozan del eterno tesoro que conquistaron en el destierro de Babilonia, donde hicieron dejación del oro. Allí triunfa de su victoria bajo el alto Hijo de Dios y de María, y juntamente con el antiguo y el nuevo concilio, el que tiene las llaves de tal gloria. Canto VIGESIMOCUARTOH compañía escogida para la gran cena del Cordero bendito, el cual os alimenta de tal modo que vuestro apetito está siempre satisfecho. Ya que por la gracia de Dios prueba prematuramente lo que cae de vuestra mesa, antes de que la muerte ponga fin a sus días, pensad en su deseo inmenso, y refrescadlo algún tanto. Vosotros bebéis siempre en la fuente de donde procede lo que él piensa. Esto dijo Beatriz. Y aquellas almas gozosas se convirtieron en esferas sobre polos fijos, resplandeciendo vivamente a guisa de cometas. Y como las ruedas en el mecanismo de un reloj se mueven de tal suerte, que a quien las observa le parece que la primera está quieta y la última vuela, así también aquellos glóbulos, danzando diferentemente, me hacían estimar su velocidad o lentitud por el grado de sus resplandores. De aquel conjunto de bellas luces vi salir un fulgor tan alegre y esplendente, que superaba a todos los demás. 3 veces giro en torno de Beatriz, cantando de un modo tan divino, que mi fantasía no ha podido retener su encanto. Por lo cual mi pluma pasa adelante sin describirlo, pues para pintar tales pliegues carece de matices, no ya la lengua, sino la misma imaginación. Oh mi santa hermana, que tan devotamente ruegas, movida de tu ardiente afecto, que me separas de aquella hermosa esfera. De este modo, luego que se detuvo aquel fuego bendito, dirigió su aliento hacia mi dama, y le hablo como edixo. Y ella contestó: Oh luz eterna del gran Baron, a quien nuestro Señor dejó las llaves que llevo abajo desde este goce maravilloso. Examina a como te plazca con respecto a los puntos fáciles y difíciles de la fe que te hizo andar sobre el mar. A ti no se te oculta si él ama bien, y espera bien y cree. Porque tienes la vista fija donde todo está patente. Pero ya que este reino ha conseguido ciudadanos por medio de la fe veraz, es bueno que para glorificarla le toque a él hablar de ella. Así como el bachiller se prepara, y no habla hasta que el maestro propone la cuestión que debe aprobar, pero no resolver, del mismo modo preparaba yo todas mis razones, mientras ella hablaba, para estar pronto a contestar a tal examinador y a tal profesión. Di buen cristiano, explícate.
¿Qué es la fe? Al oír esto alcé la frente hacia aquella luz de donde salían tales palabras. Después me volví hacia Beatriz, y ella me hizo un rápido ademán para que dejara brotar el agua de mi fuente interior. La gracia divina que me permite confesarme con tan alto primipilo. Exclamé. Haga claros y expresivos mis conceptos. Después continúe. Según lo ha escrito, Padre, la verídica pluma de tu querido hermano, que contigo hizo entrar a Roma por el buen camino, la fe es la substancia de las cosas que se esperan, y el argumento de las que no aparecen a nuestra mente. Tal me parece su esencia. Entonces hoy, piensas rectamente, si comprendes bien porque la coloco entre las substancias, y no entre los argumentos. A lo cual conteste. Las profundas cosas que aquí se me manifiestan claras y patentes están tan ocultas a los ojos del mundo, que solo existen en la creencia sobre que se funda la alta esperanza. Por eso toma el nombre de substancia. Con respecto a esta creencia es preciso argumentar sin otra luz. Por eso toma el nombre de argumento. Entonces hoy, si todo lo que en la tierra se aprende por vía de enseñanza, se entendiera de ese modo, la sutileza del sofisma sería en vano. Tales fueron las palabras que exhaló aquel ardiente amor. Y después añadió. Ha salido bien la prueba de la liga y el peso de esta moneda. Pero dime si la tienes en tu bolsa. Le respondí. Sí, la tengo tan brillante y tan redonda, que no cabe duda sobre su cuño. Enseguida salieron estas palabras de la profunda luz que allí resplandecia. Esa querida joya, en la que se funda toda otra virtud, ¿de dónde te proviene? La abundante lluvia del Espíritu Santo. Le contesté. Que está esparcida sobre las antiguas y las nuevas páginas, es el silogismo que me la ha demostrado tan sutilmente que comparada con ella me parece obtusa toda otra demostración. Después hoy. Porque tienes por palabra divina a la antigua y la nueva proposición que así te han convencido. Respondí. La prueba que me descubre la verdad consiste en las obras subsiguientes, para las cuales la naturaleza no calentó nunca el hierro ni dio golpes en él. Yunque. Se me contestó. Di, ¿quién te asegura que aquellas obras hayan existido? ¿Acaso te lo asegura aquello mismo que se quiere probar con ellas? No tienes otro testimonio. Si el mundo se convirtió al cristianismo sin necesidad de milagros. Dije yo, esto solo es un milagro tan grande, que los otros no son la centésima parte de él, porque tú entraste pobre y famélico en el campo a sembrar la buena planta que en otro tiempo fue vid y ahora se ha convertido en zarza. Terminadas estas palabras, resonó en las esferas de la sublime y elevada corte un, alabemos a Dios, con la melodía que se canta ala arriba. Y aquel Beren que examinándome así me había llevado de rama en rama hasta acercarnos a las últimas hojas, volvió a empezar de esta manera. La gracia que enamora a tu mente ha abierto la boca hasta este punto, como abrirse debía. Por tanto apruebo cuanto ha salido de ella. Mas ahora es preciso que expliques lo que crees y el origen de tu creencia. Oh Santo Padre. Oh Espíritu, que ves lo que creíste con tal firmeza, que dirigiéndote hacia el sepulcro venciste a pies más jóvenes. Empecé a decir. ¿Quieres que te manifieste el orden de las cosas en que creo, y además me preguntas el motivo de mi creencia? Pues bien, yo te respondo. Creo en un solo y eterno Dios, que sin ser movido, mueve todo el cielo con amor y con deseo. Y en apoyo de tal creencia, no solo tengo pruebas físicas y metafísicas, sino que también me las suministra la verdad que de aquí llueve por medio de Moisés, por los profetas, por los salmos, por el Evangelio, y por lo que vosotros escribisteis después de haberos iluminado el ardiente espíritu. Creo en tres personas eternas, y las creo una esencia tan trina y una, que admiten a la vez, son, y, es.
La profunda naturaleza divina de que ahora trato se ha grabado en mi mente muchas veces por la doctrina evangélica. Tal es el principio, tal la chispa que se dilata hasta convertirse en viva llama, y que brilla en mi interior como estrella en el cielo. Cual Señor que oye lo que lo agrada, y por ello abraza a su siervo. Congratulándose por la noticia en cuanto éste se calla, de igual suerte me bendijo cantando y giro 3 veces en derredor de mi frente, luego que me calle, aquel apostólico fulgor, por cuyo mandato había yo hablado. Tanto fue lo que mis palabras le agradaron. Canto VIGESIMOQUINTO. Alguna vez sucede que el poema sagrado en que han puesto sus manos el cielo y la tierra, y que me ha hecho enflaquecer por espacio de moxos años, triunfe de la crueldad que me tiene alejado del bello redil, donde dormi corderillo enemigo de los lobos que le hacen la guerra. Entonces volveré como poeta, con otra voz y otros cabellos, y tomaré la corona de laurel sobre mis fuentes bautismales. Porque allí entre en la fe que hace las almas familiares a Dios, y por ella me rodeo Pedro de aquel modo la frente. Después se adelantó hacia nosotros un resplandor desde aquella legión de que salió el primero de los vicarios que Cristo dejó en la tierra. Y mi dama, llena de alegría, me dijo: Mira, mira, he ahí el Baron por quien ala abajo visitan a Galicia. Cual dos palomas que, al reunirse, se demuestran su amor dando vueltas y arrullándose, así vi yo a aquellos grandes y gloriosos príncipes acogerse mutuamente, alabando el alimento de que ala arriba se nutren. Mas, cuando hubieron dado fin a sus gratulaciones, ambos se detuvieron silenciosos, coram metan encendidos que humillaban mi rostro. Beatriz dijo entonces, riendo: Oh alma ilustre que has escrito acerca de la liberalidad de nuestra basílica. Haz resonar la esperanza en esta altura. Tú sabes que la has simbolizado tantas veces cuantas Jesucristo se os manifestó a los tres en todo su esplendor. Levanta la cabeza, y tranquilízate. Porque es preciso que lo que llega aquí arriba desde el mundo mortal se madure a nuestros rayos. Tan consoladoras palabras me fueron dirigidas por el segundo resplandor. Entonces eleve los ojos hacia aquellos montes que antes los habían inclinado con su excesivo peso. Ya que nuestro emperador te dispensa la merced de que te encuentres, antes de tu muerte, en la estancia más secreta de su palacio con sus condes, a fin de que habiendo visto la verdad de esta corte, os anime por eso a ti y a los otros la esperanza que tanto enamora a la abajo. Dime en qué consiste esta. Dime cómo florece en tu mente, y de dónde te proviene. Así habló el segundo resplandor. Y aquella piadosa dama que guió las plumas de mis alas hacia tan elevado vuelo, respondió antes que yo de esta suerte. La iglesia militante no tiene entre sus hijos otro más provisto de esperanza, como está escrito en el sol que irradia sobre nuestra multitud. Por eso se le ha concedido que desde Egipto venga a ver a Jerusalén, antes de terminar sus combates. Los otros dos puntos sobre que han versado tus preguntas, no por deseo de saber, sino para que él refiera lo grata que te es esta virtud, los dejo a su cargo. Que no le serán de difícil resolución, ni le servirán de jactancia. Responda, pues, y que la gracia de Dios se lo conceda. ¿Cuál discípulo que responde a su maestro con gusto y prontitud en aquello en que es experto, a fin de revelar su mérito? Así respondí yo. La esperanza es una expectación cierta de la vida futura, producida por la gracia divina y los méritos anteriores. Moxas son las estrellas que me comunican esta luz. Pero quien primero la derramó en mi corazón fue él. Supremo Cantor del Supremo Señor, que esperen en ti los que conocen tu nombre, dice en sus sublimes cánticos. ¿Y quién no lo conoce teniendo mi fe? Tú me has inundado después con su oleada en tu epístola.
De modo que ya estoy lleno, y derramo sobre otros vuestra lluvia. Mientras yo hablaba, en el seno de aquel incendio fulguraba una llama rápida y frecuente como un relámpago. Después me dijo: el amor en que me abrazo todavía por la virtud que me siguió hasta la palma y hasta mi salida del campo, quiero que te hable, a ti que con ella te deleitas. Siéndome por lo mismo grato que me digas lo que la esperanza te promete. Yo le contesté: las nuevas y las antiguas escrituras prefijan el término a que deben aspirar las almas a quienes Dios ha concedido su amistad, y ese término lo veo ahora tal cual es. Isaías dice que cada una de ellas vestirá en su patria un doble ropaje, y su patria es esta dulce vida. Y tu hermano nos manifiesta más claramente esta revelación, allí donde trata de las blancas vestiduras. Inmediatamente después de pronunciadas estas palabras, se oyó primeramente sobre nosotros: Sperent te, a lo cual respondieron todos los círculos de almas. Luego resplandeció entre ellas una luz tan viva, que si Cáncer tuviera semejante claridad, el invierno tendría un mes de un solo día. Y como la doncella placentera, que se levanta, y va y toma parte en la danza, solo por festejar a la recién venida, y no por vanidad u otra flaqueza, así vi al esclarecido esplendor acercarse a los otros dos, que seguían dando vueltas cual era necesario a su ardiente amor. Pusóse a cantar con ellos las mismas palabras con la misma melodía. Y mi dama fijó en él sus miradas como esposa inmóvil y silenciosa. Ese es aquel que descansó sobre el pecho de nuestro pelicano. Es el que fue elegido desde la cruz para el gran cargo. Así dijo mi dama. Y sus miradas no dejaron de estar más atentas después que antes de pronunciar estas palabras. Como a quien fija los ojos en el sol esperando verlo eclipsarse un poco, que a fuerza de mirar, concluye por no ver, así me sucedió con aquel último fuego, hasta que me fue dixo. Porque te deslumbras para ver una cosa que aquí no existe. Mi cuerpo es tierra en la tierra, y allí permanecerá con los otros cuerpos hasta tanto que nuestro número se iguale con el eterno propósito. Las dos luces que se elevaron antes son las únicas que existen en este bienaventurado claustro con sus dos vestiduras. Y así lo debes repetir en tu mundo. Dixas estas palabras, cesó el girar del círculo inflamado juntamente con el dulce concierto que formaba la armonía del triple canto. Así como, para descansar o huir de un peligro, se detienen al sonido de un silbo los remos que venían azotando el agua. Ah, cuánta fue la turbación de mi mente cuando me volví para ver a Beatriz, y no pude lograrlo, a pesar de encontrarme cerca de ella y en el dichoso mundo. Canto VIGESIMOSEXTOIENTRAS. Yo permanecía indeciso a causa de mi deslumbrada vista, salió la fulgida llama que la deslumbró una voz, que llamó mi atención diciendo: en tanto que recobras la vista que has perdido mirándome, bueno es que hablando conmigo compenses su pérdida. Empieza, pues, y dime a dónde se dirige tu alma, y persuádete de que tu vista solo está ofuscada, pero no destruida. Pues la dama que te conduce por esta región luminosa tiene en su mirada la virtud que tuvo la mano de Ananías. Yo dije: venga tarde o temprano, según su voluntad, el remedio a mis ojos, que fueron las puertas por donde ella entró con el fuego en que me abrazo. El bien que esparce la alegría en esta corte es el alfa y el omega, de cuanto el amor escribe en mí, ya sea leve o fuertemente. Aquella misma voz que había desvanecido el miedo causado por mi súbito deslumbramiento, excitó nuevamente en mí el deseo de hablar, diciendo: es preciso que te limpies en una criba más fina. Es preciso que digas quién dirigió tu arco hacia tal blanco. Los argumentos filosóficos. Conteste. Y la autoridad que desciende de aquí, han debido infundirme tal amor.
Porque el bien, por sí mismo, apenas es conocido, enciende tanto más el amor, cuanta mayor bondad encierra. Así pues, la mente de todo el que conoce la verdad en que se funda esta prueba, debe inclinarse a amar con preferencia a ninguna otra cosa aquella esencia, en la cual hay tanta ventaja, que los demás bienes existentes fuera de ella no son más que un rayo de su luz. Esa verdad la ha declarado a mi inteligencia aquel que me demuestra el primer amor de todas las substancias eternas. Me la declaran también las palabras del veraz Hacedor, que dijo a Moisés hablando de sí mismo: Yo te mostraré reunidas en mí todas las perfecciones. Tú también me la declaras en el principio de tu sublime anuncio que publica en la tierra el arcano de arriba más altamente que ningún otro. Y yo hoy, por cuanto te dice la inteligencia humana, de acuerdo con la autoridad divina, reserva para Dios el mayor de tus amores. Pero dime todavía si te sientes atraído hacia él por otras cuerdas, y dime con cuántos dientes te muerde este amor. No se me ocultó la santa intención del águila de Cristo. Pues comprendí hasta dónde quería llevar mi confesión. Por eso empecé a decir: todos los estímulos que pueden obligar al corazón a volverse hacia Dios concurren en mi caridad. Porque la existencia del mundo y mi existencia, la muerte que él sufrió para que yo viva, y lo que espera todo fiel como yo, juntamente con el conocimiento antedixo, me han sacado del piélago de los amores tortuosos, y me han puesto en la playa del recto amor. Amo las hojas que adornan todo el huerto del hortelano eterno en la misma proporción del bien que aquel les comunica. Apenas guarde silencio, resono por el cielo un dulcísimo canto. Y mi dama decía con los demás: Santo, santo, santo. Y así como la aparición de una luz penetrante desvanece el sueño, excitando el sentido de la vista, el cual acude a la claridad que atraviesa las membranas. Y el despertado la rehuye. Aturdido en su repentino desvelo, mientras no le ayuda la facultad estimativa, de igual suerte ahuyento Beatriz todo entorpecimiento de mis ojos con el rayo de los suyos que brillaba a más de 1000 millas. Entonces vi mejor que antes, y casi estupefacto pregunté quién era un cuarto resplandor que distinguí con nosotros. Mi dama me dijo: dentro de esos rayos contempla amorosa a su hacedor la primera alma creada por la virtud primera. Como el follaje que doblega su copa al paso del viento, y después se levanta por la propia virtud que la endereza, tal hice yo, maravillado mientras ella hablaba, e irguiéndome después a impulsos del deseo de preguntar que me abrazaba. Por lo que empecé de esta suerte. Oh fruto, que fuiste producido ya maduro. Oh Padre antiguo, de quien toda esposa es hija y nuera. Tan devotamente como puedo te suplico que me hables. Tú ves mis deseos, los cuales no te manifiesto por oír más pronto tus palabras. A veces un animal encubertado se agita de modo que manifiesta por los movimientos de su envoltura aquello que desea. Del mismo modo la primera alma me daba a conocer por la luz de que estaba revestida la alegría que le causaba complacerme. Después dijo: sin que me lo hayas expresado, conozco tu deseo mejor que tú aquello de que estés más cierto. Porque lo veo en el veraz espejo cuyo parelio son las demás cosas, y que no es parelio de ninguna. ¿Quieres oír cuánto tiempo ha que Dios me colocó en el excelso jardín en donde esa te preparó a subir tan larga escala? ¿Por cuánto tiempo deleito mis ojos? La verdadera causa de la gran ira, y el idioma inventado por mí de que hice uso. Sabe, pues, hijo mío, que el haber probado la fruta del árbol no fue la causa de tan largo destierro, sino solamente el haber infringido la orden. En aquel lugar de donde tu dama hizo partir a Virgilio, estuve deseando esta compañía por espacio de 4302 revoluciones del sol, y mientras permanecí en la tierra, le vi volver a todas las luces de su carrera 930 veces.
La lengua que hable se extinguió completamente antes que las gentes de Nemrod se dedicaran a la obra interminable. Porque ningún efecto racional fue jamás duradero, a causa de la voluntad humana, que se renueva según la posición y la influencia de los astros. Es cosa muy natural que el hombre hable. Pero la naturaleza deja a vuestra discreción que lo hagáis de este o del otro modo. Antes que yo descendiese a las angustias infernales, se daba en la tierra el nombre de I al sumo bien de quien procede la alegría que me circunda. Ilai se le llamó después y así debía ser, porque el uso de los mortales es como la hoja de una rama que desaparece para ceder su puesto a otra nueva. En el monte que se eleva más sobre las ondas estuve yo, con vida pura y deshonesta, desde la primera hora hasta la que es segunda después de la hora sexta, cuando el sol pasa de uno a otro cuadrante. Canto VIGESIMOSEPTIMO Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, entono todo el paraíso con tan dulce canto, que me embriagaba. Lo que bella me parecía una sonrisa del universo, pues mi embriaguez penetraba por el oído y por la vista. Oh gozo. Oh inefable alegría. Oh vida entera de amor y de paz. Oh riqueza segura y sin deseo. Ante mis ojos estaban encendidas las 4 antorchas, y aquella que había venido primero empezó a lanzar más vivos destellos, transformándose su aspecto cual aparecería el de Júpiter, si este y Marte fueran aves y trocasen su plumaje. La providencia que distribuye aquí a su placer los oficios de cada uno, había impuesto silencio a todo el coro de los bienaventurados, cuando oí estas palabras. No te admires al ver que mi semblante se demuda. Pues verás demudarse el de todos estos mientras hablo. Aquel que usurpa en la tierra mi puesto, que está vacante a los ojos del Hijo de Dios, ha hecho de mi cementerio una sentina de sangre y podredumbre, que al perverso caído desde aquí sirve a la abajo de complacencia. Entonces vi cubrirse todo el cielo de aquel color que comunica el sol por mañana y tarde a las nubes opuestas a él, y cual mujer honesta que, segura de sí misma, se ruboriza tan solo al excusar las faltas ajenas, así vi yo a Beatriz cambiar de aspecto. Un eclipse semejante creo que hubo en el cielo cuando la pasión del poder supremo. Después, con voz tan alterada, que no fue mayor la alteración de su semblante, continuó en estos términos. Mi sangre, así como la de Lino y la de Cleto, no alimento a la esposa de Cristo para acostumbrarla a adquirir oro, sino para que adquiriese aquella vida virtuosa por la que Sixto y Pío, Calixto y Urbano derramaron su sangre después de moxas lágrimas. No fue nuestra intención que una parte del pueblo cristiano estuviese sentada a la derecha y otra a la izquierda de nuestro sucesor, ni que las llaves que me fueron concedidas se convirtieran en una enseña de guerra para combatir contra los bautizados, ni que estuviese representada mi imagen en un sello para servir a privilegios vendidos y falsos, de que con frecuencia me avergüenzo e irrito. En todos los prados se ven ala abajo lobos rapaces disfrazados de pastores. Oh justicia de Dios. ¿Por qué duermes? Los de Cahors y los de Gascuña se preparan a beber nuestra sangre. Oh buen principio, ¿en qué fin tan vil has de venir a parar? Pero la alta providencia, que por medio de Escipión defendió en Roma la gloria del mundo, lo socorrerá en breve según imagino. Y tú, hijo, que todavía has de volver abajo, llevado por el peso de tu cuerpo mortal, abre allí la boca y no ocultes lo que yo no oculto. Así como nuestro aire despide hacia la tierra copos de helados vapores, cuando el cuerno de la cabra del cielo toca al sol, de igual modo vi elevarse aquel éter puro, y despedir hacia lo alto los vapores triunfantes que allí se habían detenido con nosotros. Mi vista seguía sus semblantes, y lo siguió hasta que la moxa distancia me impidió ir más adelante.
Por lo cual mi dama, reparando que había cesado de mirar hacia arriba, me dijo: baja la vista y advierte cuánto has girado. Entonces vi que, desde la hora en que miré por primera vez a la tierra, había yo recorrido todo el arco formado por el primer clima desde la mitad hasta el fin. De modo que veía más a la de Cádiz el insensato paso de Ulises, y a esta parte casi divisaba la playa donde Europa se convirtió en dulce carga. Y aún habría descubierto mayor espacio de este globulillo, a no ser porque el sol me precedía bajo mis pies un signo y algo más. El amoroso espíritu con que adoro siempre a mi dama ardía más que nunca en deseos de volver nuevamente hacia ella los ojos. Y las bellezas que la naturaleza o el arte han producido para cautivar la vista y atraer los espíritus, ya en cuerpos humanos, ya en pinturas, todas juntas serían nada en comparación del placer divino que me iluminó cuando me volví hacia su faz riente. La fuerza que me infundió su mirada me apartó del bello nido de Leda, y me transportó al cielo más veloz. Sus partes vivísimas y excelsas son tan uniformes, que no sabré decir cuál de ellas escogió Beatriz para mi entrada en él, pero ella, que bella mi deseo, empezó a decirme, sonriéndose tan placentera, que parecía regocijarse Dios en su semblante. En esta esfera empieza, como en su meta, el movimiento, que naturalmente cesa en el centro, mientras todo lo demás gira en torno suyo. Y este cielo no tiene otro sitio donde adquirir movimiento más que la mente divina, en la cual se enciende el amor que le impulsa y la influencia que vierte sobre las demás cosas. La luz y el amor la circundan, así como él circunda a los otros cielos inferiores. Y ese círculo de luz y de amor lo dirige y lo comprende tan solo aquel que rodea con él a este cielo. Su movimiento no está determinado por otro alguno. Pero los demás están medidos por este, lo mismo que 10 por la mitad y el quinto. Ahora puedes comprender cómo el tiempo tiene sus raíces en este tiesto, y en los otros las hojas. Oh concupiscencia que de tal modo sumerges en ti a los mortales, que a ninguno le es posible sacar los ojos fuera de tus ondas. Moxo florece la voluntad en los hombres. Pero la continua lluvia convierte las verdaderas ciruelas en endrinas. La fe y la inocencia solo se encuentran en los niños. Y después cada una de ellas huye antes de que el vello cubra sus mejillas. Hay quien ayuna balbuceando todavía, y luego que tiene la lengua suelta, devora cualquier alimento en cualquier época. Y también hay quien, balbuciente aún, ama y escucha a su madre, y cuando llega a hablar claramente, desea verla sepultada. No de otro modo la piel de la bella hija del que os trae la mañana y os deja la noche, siendo blanca al principio, se ennegrece después. Y a fin de que no te maravilles, sabe que en la tierra no hay quien gobierne. Por lo cual va tan descarriada la raza humana. Pero antes de que el mes de enero deje de pertenecer al invierno, a causa del centésimo de que ala abajo no hacen caso, estos círculos superiores rugirán de tal suerte que la borrasca, por tanto, tiempo esperada, volver a las popas donde ahora están las proas, haciendo que la flota navegue directamente, y que el verdadero fruto venga en pos de la flor. Canto VIGESIMOZTAVOESPUES que aquella que eleva mi alma al paraíso me manifiesto la verdad contrapuesta a la vida actual de los míseros mortales, recuerda mi memoria que, así como el que ve en un espejo la llama de una antorcha encendida detrás de él, antes de haberla visto o pensado en ella, se vuelve para cerciorarse de si el cristal le dice la verdad, y ve que los dos están acordes, como la nota musical con el compás, así hice yo al contemplar los hermosos ojos en donde tejió amor la cuerda que me sujetó.
Y cuando me volví, y se vieron heridos los míos por lo que aparece en aquel cielo toda vez que se observe con atención su movimiento, distinguí un punto que despedía tan penetrante luz, que es preciso cerrar los ojos iluminados por ella, a causa de su aguda intensidad. La estrella que más pequeña parece desde la Tierra, colocada a su lado, como una estrella cerca de otra, parecería una luna. Casi tanto como el cerco de un astro parece distar de la luz que le traza, cuando el vapor que lo forma es más denso, distaba del centro de aquel punto un círculo de fuego, girando tan rápidamente, que hubiera vencido en celeridad al movimiento de aquel cielo que más velozmente gira ciñendo al mundo. Este círculo estaba rodeado por otro, y este por un tercero, y el tercero por el cuarto, por el quinto el cuarto, y después por el sexto el quinto. Sobre estos seguía el séptimo, de tan gran extensión, que la mensajera de Juno sería demasiado estrecha para contenerlo por completo. Lo mismo sucedía con el octavo y el noveno, y cada cual de ellos se movía con más lentitud según su mayor distancia del uno, teniendo la llama más clara el que menos distaba de la luz purísima. Porque, según creo, participa más de su verdad. Mi dama, que me veía presa de una viva curiosidad, me dijo: de aquel punto depende el cielo y toda la naturaleza. Mira aquel círculo que está más próximo a él, y sabe que su movimiento es tan rápido a causa del ardiente amor que le impulsa. Le contesté: si el mundo estuviera dispuesto en el orden en que veo esas ruedas, tu explicación me hubiera satisfecho. Pero en el mundo sensible se pueden ver las cosas tanto más rápidas cuanto más apartadas están de su centro. Así es que, si mi deseo debe tener fin en este maravilloso y angélico templo, cuyos únicos confines son el amor y la luz, necesito todavía oír cómo es que el modelo y la copia no van del mismo modo. Porque yo en vano reflexiono en ello. Si tus dedos no bastan para deshacer ese nudo, no es maravilla. Tan sólido sea Exo por no haber sido tocado. Así dijo mi dama. Después añadió: medita lo que voy a decirte, si quieres quedar satisfecho, y aguza sobre ello el ingenio. Los círculos corpóreos son anxos y estrexos, según la mayor o menor virtud que se difunde por todas partes. Cuanto mayor es su bondad, más saludables son los efectos que produce. Y el cuerpo mayor contiene mayor bondad, con tal que sean todas sus partes igualmente perfectas. Ahora bien, este círculo en que estamos, que arrastra consigo todo el alto universo, corresponde al que más ama y más sabe. Por lo cual, si te fijas en la virtud y no en la extensión de las substancias que te aparecen dispuestas en círculos, verás una relación admirable y gradual entre cada cielo y su inteligencia. Puro y sereno, como queda el hemisferio del aire cuando Borea sopla con la menos impetuosa de sus mejillas, limpiando y disolviendo la niebla que antes lo obscurecía todo, y haciendo que el cielo ostente las bellezas de toda su comitiva, quedé yo cuando mi dama me satisfizo con sus claras respuestas, viendo entonces la verdad tan brillante como las estrellas en el cielo. Cuando hubo terminado sus palabras, empezaron a xispear los círculos, como xispea el hierro candente. Y aquel centelleo, que parecía un incendio, era imitado por cada chispa de por sí, siendo estas tantas, que su número se multiplicaba 1000 veces más que el producido por la multiplicación de las casillas de un tablero de ajedrez. Yo oía cantar, Hosana, de coro, en alabanza del punto fijo, que los tiene y siempre los tendrá en el lugar donde siempre han estado. Y aquella que veía las dudas de mi mente dijo: los primeros círculos te han mostrado los serafines y los querubines. Siguen con tal velocidad su amorosa cadena para asemejarse al punto cuanto pueden, y pueden tanto más, cuanto más altos están para verle.
Aquellos otros amores, que van en torno de ellos, se llaman tronos de la presencia divina, en los cuales termina el primer ternario. Y debes saber que es tanto mayor su gozo, cuanto más penetra su vista en la verdad, en que se calma toda inteligencia. Aquí puede conocerse que la beatitud se funda en el acto de ver, y no en el de amar a Dios, lo cual viene después. Y siendo las obras meritorias engendradas por la gracia y la buena voluntad, la medida de la contemplación procede así de grado en grado. El otro ternario, que germina en esta primavera eterna de modo que no le despoja el Aries nocturno, canta perpetuamente, Hosana, con 3 melodías, que resuenan en los 3 órdenes de alegría de que se compone. En esa jerarquía están las 3 diosas. Primera, dominaciones. Segunda, virtudes, y el tercer orden es el de las potestades. Después, en los 2 penúltimos círculos giran los principados y los arcángeles. El último se compone todo de angélicos festejos. Todos estos órdenes tienen sus miradas fijas arriba, y ejercen abajo tal influencia, que así como ellos son atraídos por Dios, atraen lo que está debajo de ellos. Con tal ardor se puso Dionisio a contemplar esos órdenes, que los nombro y distinguió como yo. Pero Gregorio se separó de él después. Así es que en cuanto abrió los ojos en este cielo, se ha reído de sí mismo. Y si un mortal ha revelado en la tierra una verdad tan secreta, no quiero que te admires. Porque el que la vio aquí arriba se la descubrió con otras moxas cosas referentes a las verdades de estos círculos. Canto VIGSIMONONOILENCIOSA y con el rostro risueño permaneció Beatriz, mirando fijamente al punto que me había deslumbrado, tanto espacio de tiempo como el que media desde el momento en que el cenit mantiene en equilibrio a los 2 hijos de Latona, cuando estos, cobijados respectivamente por Aries y Libra, se forman una misma zona del horizonte, hasta que uno y otro rompen aquel cinto cambiando de hemisferio. Después empezó así. Yo te diré sin preguntar lo que deseas oír, porque lo he visto desde allí donde converge todo, ubi, y todo, cuando. No con objeto de adquirir para sí ningún bien, que esto no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las criaturas, pudiera decir. Existo, el eterno amor, en su eternidad, antes que el tiempo fuese, y de un modo incomprensible a toda otra inteligencia, se difundió según le plugo, creando nuevos amores. No es decir que antes permaneciera ocioso y como inerte. Pues el proceder del Espíritu de Dios sobre estas aguas no tuvo antes ni después. La forma y la materia pura salieron juntamente con una existencia sin defecto, como salen 3 flexas de un arco de 3 cuerdas. Y así como la luz brilla en el vidrio, en el ámbar o en el cristal, de manera que entre el llegar y el ser toda no media intervalo alguno, así también aquel triforme efecto y radio a la vez de su Señor, sin distinción entre su principio y su existencia perfecta. Simultáneamente fue también creado y establecido el orden de las substancias. Y aquellas en que se produjo el acto puro fueron colocadas en la cima del mundo. A la parte inferior fue destinada la potencia pura. Y en el medio unió a la potencia y a la acción un vínculo que nunca se desata. Jerónimo escribió que los ángeles fueron creados moxos siglos antes de que fuera exo el otro mundo. Pero esta verdad está escrita en varios pasajes de los escritores del Espíritu Santo, y la podrás observar si bien la examinas, como que hasta la misma razón la ve en parte. Pues no podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección. Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores. De modo que están extinguidos 3 ardores de tu deseo. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de los ángeles turbó el mundo de vuestros elementos.
La otra parte quedó aquí, y empezó la obra que contemplas, con tanto placer que nunca cesa de girar. La causa de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, pesando sobre él toda la gravedad del mundo. Esos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras. Por lo cual sus inteligencias fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que tengas completa certidumbre de que es meritorio recibir la gracia en proporción del amor con que se la pide y acoge. En adelante, puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio, si has entendido mis palabras. Pero como en la tierra y en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que entiende, recuerda y quiere, te diré más todavía para que veas en toda su pureza la verdad que abajo se confunde, equivocando semejante doctrina. Estas substancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios, no separaron su mirada de éste para quien nada hay oculto. Así es que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, y en consecuencia, no necesitan la memoria para recordar un concepto separado de su pensamiento. Ala abajo, pues, se sueña sin dormir, creyendo unos y no creyendo otros decir la verdad. Pero en estos hay más falta y más vergüenza. Los que ala abajo os dedicáis a filosofar, no vais por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastra el afán de parecer sabios e ingeniosos. Y aun esto se tolera aquí con menos rigor que el desprecio de la Sagrada Escritura o su torcida interpretación. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo, y lo grato que es a Dios el que uniforma humildemente sus ideas a las de aquella. Solo por parecer docto, cada cual se ingenia y se esfuerza en invenciones, que sirven de texto a los predicadores, mientras que el Evangelio se calla. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo, y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otros que la luz se ocultó por sí misma, razón por la cual este eclipse fue tan sensible para los españoles y los indios como para los judíos. No tiene Florencia tantos Lapi y Bindi como fábulas se pronuncian durante un año y por todas partes en el púlpito. Así es que las ovejas ignorantes vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto el daño. Cristo no dijo a su primer convento: andad y predicad patrañas al mundo, sino que les dio por base la verdad. Y esta sonó en sus bocas de tal modo, que al combatir para encender la fe, solamente se valieron del Evangelio como de escudo y lanza. Ahora, para predicar, se abusa de las argucias y bufonadas. Con tal de excitar la hilaridad, la cogulla se hincha y no se desea otra cosa. Pero en la punta de esa cogulla anida tal pájaro, que si el vulgo lo viese, no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía. Por las cuales ha crecido tanto la necedad en la tierra, que sin pedir pruebas de su autenticidad, se agolparía la gente a cualquier promesa de ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio, y engordan otros moxos que son peores que puercos pagando en monedas sin cuño. Mas, poniendo fin a esta larga digresión, vuelve ya tus ojos hacia la vía recta, de modo que el camino y el tiempo se abrevien. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar ese número. Y si examinas bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se manifiesta un número determinado. La primera luz que ilumina toda la naturaleza angélica penetra en ella de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une. Así pues, como el afecto es proporcionado a la intensidad de la visión beatífica, la dulzura del amor es en los ángeles diversamente fervorosa o tibia. Contempla en adelante la altura y la extensión del poder eterno.
pues ha formado para sí tantos espejos en los que se reparte, quedando siempre uno e indivisible como antes de haberlos creado. Canto TRIGESIMO caso arde la hora sexta distante 6000 millas de nosotros, y este mundo inclina ya su sombra casi horizontalmente cuando el centro del cielo que vemos más profundo empieza a ponerse de modo que algunas estrellas van perdiéndose de vista desde la tierra. Y a medida que viene adelantando la clarísima sierva del sol, el cielo apaga de una en una sus luces hasta la más bella. No de otra suerte desapareció poco a poco a mi vista el triunfo de los coros angélicos, que siempre festeja en torno de aquel punto que me deslumbro pareciéndome contenido en lo mismo que él contiene. Por lo cual, no viendo ya nada, esto unido al amor me obligo a volver los ojos hacia Beatriz. Si todo cuanto hasta aquí se ha dicho acerca de ella estuviera reunido en una sola alabanza, sería poco para llenar el objeto. La belleza que en ella vi no solo está fuera del alcance de nuestra inteligencia, sino que creo con certeza que su hacedor es el único que la comprende toda. Me confieso vencido por este pasaje de mi poema más de lo que con respecto a otro punto lo fue jamás autor trágico o cómico. Porque así como el sol ofusca la vista más trémula, del mismo modo el recuerdo de la dulce sonrisa paraliza mi mente. Desde el primer día que vi su rostro en esta vida, hasta mi actual contemplación, no se ha interrumpido la continuación de mi canto. Pero, ahora es preciso que mi poema desista de seguir cantando la belleza de mi dama, como hace todo artista que llega al último esfuerzo en su arte. Tal cual la dejo para que la anuncie una trompa de mayor sonido que la mía, que conduce al término su difícil tarea. Beatriz repuso con el gesto y la voz de una guía solicita. Hemos salido fuera del mayor de los cuerpos celestes, para subir al cielo que es pura luz. Luz intelectual, llena de amor, amor de verdadero bien, lleno de gozo. Gozo superior a toda dulzura. Aquí verás una y otra milicia del paraíso, y una de ellas bajo aquel aspecto con que la contemplaras en el juicio final. Como súbito relámpago que disipa las potencias visivas, privando al ojo de la facultad de distinguir los mayores objetos, así me circundo una luz resplandeciente, dejándome velado de tal suerte con su fulgor, que nada descubría. El amor que tranquiliza este cielo, acoge siempre con semejante saludo al que entra en él, a fin de disponer al cirio para recibir su llama. No bien hube oído estas palabras, cuando me sentí elevar de un modo superior a mis fuerzas, y adquirí una nueva vista de tal vigor, que no hay luz alguna tan brillante que no pudieran soportarla mis ojos. Y vi en forma de río una luz áurea que despedía espléndidos fulgores entre dos orillas adornadas de admirable primavera. De este río salían vivas centellas, que por todas partes llovían sobre las flores, pareciendo rubies engastados en oro. Después, como embriagadas con aquellos aromas, volvían a sumergirse en el maravilloso raudal. Pero si una entraba en él, otra salía. El alto deseo que ahora te inflama y estimula para comprender lo que estás viendo, me place tanto más cuanto es más vehemente. Pero es preciso que bebas de esa agua antes que sacies tanta sed. Así me dijo el sol de mis ojos. Luego añadió. El río y los topacios, que entran y salen, y la sonrisa de las hierbas son nada más que sombras y prefacios de la verdad. No es decir que estas cosas sean en sí de difícil comprensión. Pues el defecto está en ti, que no tienes aún la vista bastante elevada. Ningún niño se tira de cabeza tan presuroso al pecho de su madre cuando despierta más tarde de lo acostumbrado, como yo, para mejorar los espejos de mis ojos, me incline sobre la onda luminosa, que corre a fin de que se perfeccione la vista. Y apenas se bañó en ella la extremidad de mis párpados, me pareció que la larga corriente se había vuelto redonda.
Después, así como la gente enmascarada parece otra cosa muy distinta en cuanto se despoja de la falsa apariencia bajo la cual se ocultaba, así me pareció que adquirían mayor alegría las flores y las centellas. De modo que vi distintamente las dos cortes del cielo. Oh esplendor de Dios, merced al cual vi el gran triunfo del reino de la verdad. Dame fuerzas para decir como lo vi. Hay ala arriba una luz, que hace visible el Creador a toda criatura que solo funda su paz en contemplarle. Y se extiende en forma circular por tanto espacio, que su circunferencia sería para el Sol un cinturón demasiado anchuroso. Toda su apariencia procede de un rayo reflejado sobre la cumbre del primer móvil que de él adquiere movimiento y potencia. Y así como una colina se contempla en el agua que baña su base, cual si quisiera mirarse adornada cuando es más rica de verdor y flores, así, suspendidas en torno de la luz, vi reflejarse en más de 1000 gradas todas las almas que desde nuestro mundo han vuelto a la arriba. Y si la última grada concentra en sí tanta luz, ¿cuál no será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas? Mi vista no se perdía en la anchura ni en la elevación de esta rosa, sino que abarcaba toda la cantidad y la calidad de aquella alegría. Allí, el estar cerca o lejos, no da ni quita. Porque donde Dios gobierna sin interposición de causas secundarias, no ejerce ninguna acción la ley natural. Hacia el centro de la rosa sempiterna, que se dilata, se eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al sol que allí produce una eterna primavera, me atrajo Beatriz como el que calla al mismo tiempo que quiere hablar, y dijo: Mira cuán grande es la reunión de blancas estolas. Mira qué gran circuito tiene nuestra ciudad. Mira nuestros escaños tan llenos, que ya son pocos los llamados a ocuparlos. En aquel gran asiento donde tienes los ojos fijos a causa de la corona que está colocada sobre él, antes que tú cenes en estas bodas se sentara el alma de gran Enrique, que será augusta en la tierra, el cual irá a reformar la Italia antes que se halle preparada para ello. La ciega codicia que os enferma, os ha hecho semejantes al niño que muere de hambre y rechaza a su nodriza. Entonces era prefecto en el foro divino un hombre, que abierta y ocultamente no irá por el mismo camino que aquel. Pero poco tiempo le tolerará Dios en su santo cargo. Porque será arrojado donde está Simón Mago por sus merecimientos, y jara que el de Alagna se hunda más. Canto TRIGESIMOPRIMERON forma, pues, de blanca rosa se ofrece a mi vista la milicia santa que Cristo con su sangre hizo su esposa. Pero la otra, que volando ve y canta la gloria de aquel que la enamora y la bondad que tan excelsa la ha hecho, como un enjambre de abejas, que ora se posa sobre las flores, ora vuelve al sitio donde su trabajo se convierte en dulce miel, descendía a la gran flor que se adorna de tantas hojas, y desde allí se lanzaba de nuevo hacia el punto donde siempre permanece su amor. Todas estas almas tenían el rostro de llama viva, las alas de oro, y lo restante de tal blancura que no hay nieve que pueda comparársele. Cuando descendían por la flor de grada en grada, comunicaban a las otras almas la paz y el ardor que ellas adquirían volando. Y por más que aquella familia alada se interpusiera entre lo alto y la flor, no impedía la vista ni el esplendor, porque la luz divina penetra en el universo según que éste es digno de ello, de manera que nada puede servirle de obstáculo. Este reino tranquilo y gozoso, poblado de gente antigua y moderna, tenía todo en la vista y el amor dirigidos hacia un solo punto. Otrina luz, que centelleando en una sola estrella, regocijas de tal modo la vista de esos espíritus. Mira cuál es aquí abajo nuestra tormenta. Si los bárbaros procedentes de la región que cubre Elise diariamente girando con su hijo a quien mira con amor,
se quedaban estupefactos al ver a Roma y sus magníficos monumentos, cuando Letrán superaba a todas las obras salidas de manos de los hombres, yo, que acababa de pasar de lo humano a lo divino, del tiempo limitado a lo eterno, y de Florencia a un pueblo justo y santo, de que estupor no estaría lleno. En verdad que, entregado a tal estupor y amigoso, me complacia el no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se recrea contemplando el templo que había hecho voto de visitar, y espera, al volver a su país, referir cómo estaba construido, así yo, contemplando la viva luz, paseaba mis miradas por todas las gradas, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ya en derredor, y veía rostros que excitaban a la caridad, embellecidos por otras luces y por su sonrisa, y en actitudes adornadas de toda clase de gracia. Mi vista había abarcado por completo la forma general del paraíso, pero no se había fijado en parte alguna. Entonces, poseído de un nuevo deseo, me volví hacia mi dama para preguntarle sobre algunos puntos que tenían en suspenso mi mente. Pero cuando esperaba una cosa, me sucedió otra. Creía ver a Beatriz, y vi un anciano vestido como la familia gloriosa. En sus ojos y en sus mejillas estaba esparcida una benigna alegría, y su aspecto era tan dulce como el de un tierno padre. ¿Y ella dónde está?, dije al momento. A lo cual contestó él: Beatriz me ha enviado desde mi asiento para poner fin a tu deseo. Y si miras el tercer círculo a partir de la grada superior, la verás ocupar el trono en que la han colocado sus méritos. Sin responder levanté los ojos, y la vi formándose una corona de los eternos rayos que de sí reflejaba. El ojo del que estuviese en lo profundo del mar no distaría tanto de la región más elevada donde truena, como distaban de Beatriz los míos. Pero nada importaba, porque su imagen descendía hasta mí sin interposición de otro cuerpo. Oh mujer, en quien vive mi esperanza, y que consentiste, por mi salvación, en dejar tus huellas en el infierno. Si he visto tantas cosas, a tu bondad y a tu poder debo esta gracia y la fuerza que me ha sido necesaria. Tú, desde la esclavitud, me has conducido a la libertad por todas las vías y por todos los medios que para hacerlo han estado a tu alcance. Consérvame tus magníficos dones, a fin de que mi alma, que sanaste, se sopere de su cuerpo siendo agradable a tus ojos. Así oré. Y aquella que tan lejana parecía, se sonrió y me miró, volviéndose después hacia la eterna fuente. El santo anciano me dijo: a fin de que lleves a feliz término tu viaje, para lo cual me han movido el ruego y el amor santo, vuela con los ojos por este jardín. Pues mirándolo se avivara más tu vista para subir hasta el rayo divino. Y la Reina del Cielo, por quien ardo enteramente en amor, nos concederá todas las gracias porque yo soy su fiel Bernardo. Como aquel que acaso viene de Croacia para ver nuestra Verónica, y no se cansa de contemplarla a causa de su antigua fama, antes bien dice para sí mientras se la enseñan: Señor mío Jesucristo, Dios verdadero, era tal vuestro rostro. Lo mismo estaba yo mirando la viva caridad de aquel, que entregado a la contemplación, gusto en el mundo las delicias de que ahora goza. Hijo de la gracia. Empezó a decirme: no podrás conocer esta existencia dichosa, mientras fijes los ojos solamente aquí abajo. Ve mirando los círculos hasta el más remoto, a fin de que veas el trono de la reina a quien está sometido y consagrado este reino. Levante los ojos. Y así como por la mañana la parte oriental del horizonte excede en claridad a aquella por donde el sol se pone, del mismo modo, y dirigiendo la vista como el que va del fondo de un valle a la cumbre de un monte, vi en el más elevado círculo una parte del mismo que sobrepujaba en claridad a todas las otras.
Y así como allí donde se espera el carro que tan mal guío Faetón, más se inflama el cielo y fuera de aquel punto va perdiendo la luz su viveza, de igual suerte aquella pacífica oriflama brillaba más en su centro, disminuyéndose gradualmente el resplandor en todas las demás partes. En aquel centro vi más de 1000 ángeles que la festejaban con las alas desplegadas, diferente cada cual en su esplendor y en su actitud. Ante sus juegos y sus cantos vi sonreír una beldad, que infundia el contento en los ojos de los demás santos. Aun cuando tuviera tantos recursos para decir como para imaginar, no me atrevería a expresar la mínima parte de sus delicias. Cuando Bernardo vio mis ojos atentos y fijos en el objeto de su ferviente amor, volvió los suyos hacia él con tanto afecto que infundió en los míos más ardor para contemplarlo. Canto TRIGESIMOSEGUNDO tentó a su dixa, aquel contemplador asumió espontáneamente en sí el cargo de maestro y empezó por estas santas palabras. La herida que María restañó y curó fue abierta y enconada por aquella mujer tan hermosa que está a sus pies. Debajo de esta, en el orden que forman los terceros puestos, se sientan, como ves, Raquel y Beatriz. Sara, Rebeca, Judith, y la bisabuela del cantor que en medio del dolor producido por su falta dijo, Miserere mei, puedes verla sucederse de grado en grado, descendiendo, a medida que en la rosa te las voy nombrando de hoja en hoja. Y desde la séptima grada para abajo, como desde la más alta a la misma grada, se suceden las hebreas, dividiendo todas las hojas de la flor. Porque aquellas son como un recto muro, que comparte los sagrados escalones, según como se fijó en Cristo la mirada de la fe. En esa parte, en que la flor está provista de todas sus hojas, se sientan los que creyeron en la venida de Jesucristo. Y en la otra, en que los semicírculos se ven interrumpidos por algunos huecos, se sientan los que creyeron en él después de haber venido. Y así como en esa parte el glorioso trono de la Señora del Cielo y los otros escaños inferiores forman tan gran separación, así. En la opuesta está el trono del gran Juan que, siempre santo, sufrió la soledad y el martirio, y el infierno después durante 2 años. Y así también debajo de él, formando a propósito igual separación, está el de Francisco. Bajo este el de Benito, bajo Benito Agustín y otros varios, descendiendo de igual modo hasta aquí de círculo en círculo. Admira, pues, la elevada providencia divina. Porque uno y otro aspecto de la fe llenaran por igual este jardín. Y sabe que desde la grada que corta por mitad ambas filas hasta abajo, nadie se sienta por su propio mérito, sino por el que contrajo a otro, y con ciertas condiciones. Porque todos ellos son espíritus desprendidos de la tierra antes que estuviesen dotados de criterio para elegir la verdad. Fácil te será cerciorarte de ello por sus rostros y también por sus voces infantiles, si los miras y los escuchas bien. Ahora dudas, y dudando guarda silencio. Pero yo soltaré las fuertes ligaduras con que te estrechan tus sutiles pensamientos. En toda la extensión de este reino no puede tener cabida un asiento dado por casualidad, como tampoco caben la tristeza, la sed, ni el hambre. Pues todo cuanto ves se haya establecido por eterna ley, de modo que aquí cada cosa viene justa como anillo al dedo. Por lo tanto, estas almas apresuradas a la verdadera vida no son aquí, sine causa, más o menos excelentes entre sí. El Rey por quien este reino reposa en tanto amor y deleite, que ninguna voluntad se atreve a desear más, creando todas las almas bajo su dixoso aspecto, las dota según quiere de más o menos gracia. En cuanto a esto baste conocer el efecto, lo cual se demuestra expresa y claramente por la Sagrada Escritura en aquellos gemelos a quienes agitó la ira en el vientre de su madre. Por lo tanto, es preciso que la altísima luz corone de su gloria a los espíritus según sea el color de los cabellos de tal gracia.
Así pues, sin consideración al mérito de sus obras, se hallan esos colocados en diferentes grados, distinguiéndose tan solo por su penetración primitiva. En los primeros siglos bastaba ciertamente para salvarse tener, junto con la inocencia, la fe de los padres. Transcurridas las primeras edades, fue menester que los varones todavía inocentes adquiriesen la virtud por medio de la circuncisión. Pero cuando llegó el tiempo de la gracia, toda aquella inocencia debió permanecer en el limbo, si no había recibido el perfecto bautismo de Cristo. Contempla ahora la faz que más se asemeja a la de Cristo, pues solo su resplandor podrá disponerte a ver a Cristo. Vi llover sobre ella tanta alegría, llevada por los santos espíritus, creados para volar por aquella altura, que todo cuanto antes había visto no me había causado tal admiración, ni me había mostrado mayor semejanza con Dios. Y aquel amor que fue el primero en descender cantando, Ave, María, gratia plena, extendió sus alas delante de ella. A tan divina cantinela respondió por todas partes la corte bienaventurada, de tal modo que cada espíritu pareció más radiante. Oh Santo Padre, que por mí te dignas estar aquí abajo, dejando el dulce sitio donde te sientas por toda una eternidad. ¿Qué ángel es ese, que con tanto gozo mira los ojos de nuestra reina, y tan enamorado está que parece de fuego? Con estas palabras recurrí nuevamente a la enseñanza de aquel que se embellecía con las bellezas de María, como a los rayos del sol se embellece la estrella matutina. Y él me respondió: toda la confianza y la gracia que pueden caber en un ángel y en un alma, se encuentran en él, y así queremos que sea. Porque es el que llevó la palma a María, cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestro peso. Pero sigue ahora con la vista según yo vaya hablando, y fija la atención en los grandes patricios de este imperio justísimo y piadoso. Aquellos dos que ves sentados ala arriba, más felices por estar sumamente próximos a la augusta señora, son casi dos raíces de esta rosa. El que está a la izquierda es el Padre, cuyo atrevido paladar fue causa de que la especie humana probara tanta amargura. Contempla a la derecha al anciano Padre de la Santa Iglesia, a quien Cristo confió las llaves de esta encantadora flor. A su lado se sienta aquel que vio, antes de morir, todos los tiempos calamitosos que debía atravesar la bella esposa que fue conquistada con la lanza y los clavos. Y próximo al otro, aquel jefe bajo cuyas órdenes vivió demana la nación ingrata, voluble y obstinada. Mira sentada a Ana frente a Pedro, contemplando a su hija con tal arrobamiento, que ni aun al cantar, Hosana, separa de ella los ojos. Y frente al mayor padre de familia se sienta Lucia, que envío a tu dama en tu socorro, cuando cerraste los párpados al borde del abismo. Mas, puesto que huye el tiempo que te adormece, haremos punto aquí, como un buen sastre, que según el paño con que cuenta, así hace el traje y elevaremos los ojos hacia el primer amor, de modo que, mirándole, penetres en su fulgor cuanto te sea posible. Sin embargo, a fin de que al mover tus alas no retrocedas acaso creyendo adelantar, es preciso pedir con ruegos la gracia que necesitas, e impetrarla de aquella que puede ayudarte. Sígueme, pues, con el afecto, de modo que tu corazón acompañe a mis palabras. Y comienzo a decir esta santa oración. Canto TRIGESIMOTERCIOIRGN Madre, hija de tu Hijo, la más humilde al par que la más alta de todas las criaturas, termino fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que su hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza.
Eres tan grande, señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura. Pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud suprema. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, oh reina, que puedes cuanto quieres, que conserves puros sus afectos después de tanto ver. Que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Mira a Beatriz como junta sus manos con todos los bienaventurados para unir sus plegarias a las mías. Los ojos que Dios ama y venera, fijos en el que por mí oraba, me demostraron cuán gratos le son los devotos ruegos. Después se elevaron hacia la luz eterna en la cual no es creíble que la mirada de criatura alguna pueda fijarse tan abiertamente. Y yo, que me acercaba al fin de todo anhelo, puse término en mí, como debía, al ardor del deseo. Bernardo sonriéndose me indicaba que mirase hacia arriba. Pero yo había hecho ya por mí mismo lo que él quería. Porque mi vista, adquiriendo más y más pureza y claridad, penetraba gradualmente en la alta luz que tiene en sí misma la verdad de su existencia. Desde aquel instante, lo que vi excede a todo humano lenguaje, que es impotente para expresar tal visión, y la memoria se rinde a tanta grandeza. Como el que ve soñando, y después del sueño conserva impresa la sensación que ha recibido, sin que le quede otra cosa en la mente, así estoy yo ahora. Pues casi ha cesado del todo mi visión, y aún destila en mi pecho la dulzura que nació de ella. Del mismo modo ante el sol pierde su forma la nieve, y así también se dispersaban al viento en las ligeras hojas las sentencias de la sibila. Oh luz suprema que te elevas tanto sobre los pensamientos de los mortales. Presta a mi mente algo de lo que parecias, y haz que mi lengua sea tan potente, que pueda dejar a lo menos un destello de tu gloria a las generaciones venideras. Pues si se muestra algún tanto a mi memoria y resuena lo mínimo en mis versos, se podrá concebir más tu victoria. Por la intensidad del vivo rayo que soporte sin cegar, creo que me habría perdido, si hubiera separado de él mis ojos. Y recuerdo que por esto fui tan osado para sostenerlo, que uní mi mirada con el poder infinito. Oh gracia abundante por la cual tuve atrevimiento para fijar mis ojos en la luz eterna hasta tanto que consumí toda mi fuerza visiva. En su profundidad vi que se contiene ligado con vínculos de amor en un volumen todo cuanto he esparcido por el universo. Substancias, accidentes y sus cualidades, unido todo de tal manera, que cuanto digo no es más que una pálida luz. Creo que vi la forma universal de este nudo, porque, recordando estas cosas, me siento poseído de mayor alegría. Un solo punto me causa mayor olvido, que el que han causado 25 siglos transcurridos desde la empresa que hizo a Neptuno admirarse de la sombra de Argos. Así es que mi mente en suspenso miraba fija, inmóvil y atenta, y continuaba mirando con ardor creciente. El efecto de esta luz es tal, que no es posible consentir jamás en separarse de ella para contemplar otra cosa. Porque el bien, que es objeto de la voluntad, se encierra todo en ella, y fuera de ella es defectuoso lo que hay y perfecto. Desde este punto, a causa de lo poco que recuerdo, mis palabras serán más breves que las de un niño cuya lengua se baña todavía en la leche materna.
No porque hubiese más de un simple aspecto en la viva luz que yo miraba, pues siempre es tal como antes era, sino porque mi vista se avaloraba contemplándola, su apariencia única se me representaba en otra forma según iba alterándose mi aptitud visiva. En la profunda y clara substancia de la alta luz se me aparecieron 3 círculos de 3 colores y de una sola dimensión. El uno parecía reflejado por otro como iris por iris, y el tercero parecía un fuego procedente de ambos por igual. Ah, cuán escasa y débil es la lengua para decir mi concepto. Y este lo es tanto, comparado a lo que vi, que la palabra, poco, no basta para expresar su pequeñez. Oh luz eterna, que en ti solamente resides, que sola te comprendes, y que siendo por ti a la vez inteligente y entendida, te amas y te complaces en ti misma. Aquel de tus círculos, que parecía proceder de ti como el rayo reflejado procede del rayo directo, cuando mis ojos lo contemplaron en torno, parecióme que dentro de sí con su propio color representaba nuestra efigie, por lo cual mi vista estaba fija atentamente en él. Como el geómetra que se dedica con todo empeño a medir el círculo, y por más que piensa no encuentra el principio que necesita, lo mismo estaba yo ante aquella nueva imagen. Yo quería ver cómo correspondía la efigie al círculo, y cómo a él estaba unida. Pero no alcanzaban a tanto mis propias alas, si no hubiera sido iluminada mi mente por un resplandor, merced al cual fue satisfecho su deseo. Aquí faltó la fuerza a mi elevada fantasía. Pero ya eran movidos mi deseo y mi voluntad, como rueda cuyas partes giran todas igualmente, por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Fin.